Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Ornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, gente. Hoy, como veis, empiezo yo hablando, ya no está Pablo, y esto se debe por un motivo, que es que a Pablo hoy le toca descentralizarse, le toca enseñar quién es Pablo, ¿no? Así que hoy viene entrevistado y yo soy el entrevistador. Espero llevarlo tan bien como lo hace él. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. ¿Qué pasa, tío? Qué divertido es esto, macho. Qué raro. A mí también se me hace muy raro, te lo digo en serio. Has tardado 25 segundos en darme paso, capullo. 25 segundos tampoco te pases. Qué bueno, ¿qué pasa, tío? Hoy me toca a mí pringar, ¿no? Sí, hoy te toca a ti. Así que vamos a dejarnos de chácharas, que quiero sacarte las tripas. Pero en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Ya has visto que las preguntas que he puesto no son profundas. Vas a machetazo. Me gusta, me encanta, tío. Al hoyo. Pues con esto y un bizcocho empezamos. Bueno, Pablo, preséntate, señor fundador de Ornito Cripto. ¿Cómo se define Pablo? Es jodido, ¿eh? Cuando te encuentres en la otra parte, la verdad que sí. Ahora es jodido, ¿eh? Es un tanto raro, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, sí, me llamo Pablo. No sé muy bien cómo definirme. Quizás una persona muy introspectiva, muy curiosa, muy crítica, quizás también ambiciosa, un tanto pesado, ¿verdad, Adri? Va, pero no me ganas. Intenso, cuanto menos. Y bueno, pues la verdad que una persona con muchísimas ganas de aprender cada día, de crear nuevas sinergias con gente como Adri, que siempre es un placer. Y bueno, sin más, supongo que con el paso de las preguntas podré ser un poco más explícito. Sí, la verdad que cuesta. Esta pregunta siempre es como, bueno, ¿cómo te defines? Pues no lo sé, hasta que no entremos en dinámica profunda yo no sé definirme. Es muy ambigua, ¿no? Sí, tal cual. Así que vamos a conocerte un poquito más y, bueno, ya sabemos que te gusta mucho el gym, pero ¿qué hobbies tienes? Pues el deporte generalmente es uno de mis grandísimos hobbies, que no estaría dentro de la necesidad absoluta, pero sí que forma una importancia grande, ¿no?, dentro de mi vida. Practico el gimnasio, el fútbol, es mi grandísima pasión. Adri, bueno, no sé si te lo llegué a comentar alguna vez, pero por ejemplo este año una de mis formaciones también ha sido el sacarme el segundo nivel de la UEFA de entrenador. Entonces, bueno, ha formado parte de mi vida como jugador y como entrenador mucha parte de mi vida hasta ahora, y he descubierto recientemente, Adri, un deporte que me apasiona y cada vez estoy más dedicado a él, que es el pádel. Estoy aquí en la Federación Española, luchando por subir a Segunda División, y nada, muy contento, ya te digo. A mí me apasiona el deporte y es una parte fundamental. Y más allá de eso, he descubierto en los últimos años que es un grandísimo hobby para mí el aprender. Nada en concreto, sino diferentes campos. Soy una persona muy secuencial, entonces hay muchas cosas que me despiertan interés y siempre me encanta, dependiendo de cómo me toca el aire, pues indagar en un tema u en otro. Así que esos seguramente serían mis principales hobbies, y no te he nombrado la familia o cosas así porque creo que no son hobbies, sino son necesidades esenciales, ¿no?, en parte de mi vida. Exacto, cualquier ser humano es social y eso se da por entendido, ¿no? Bueno, y la inversión, Adri, la inversión, evidentemente. La inversión, también, sí. A eso iba ahora. Te veo en tus hobbies poco diversificado, ¿eh? He de decirlo. Te veo poco diversificado. Soy un tío típico, ¿no? Sí. Te veo poco diversificado. Espero que en las inversiones diversifiques más, luego nos cuentas. Pero no, sí, muy bien. A mí... No me voy a enrollar conmigo, porque tú eres el invitado hoy. No, hombre, también me mola un poquito de feedback, sí. Tío, claro. No, que ya lo comenté, que deja un poco de lado el deporte, pero a mí yo creo que es esencial para el buen estado mental. Es básico, tío. Sí. Sí. Entonces, en esta persona que no sabe definirse y tiene hobbies poco diversificados, ¿qué virtudes y defectos tienes, Pablo? Estoy notando ciertas connotaciones negativas por parte del entrevistador. Igual si te digo que me gusta Cardano me tratan mejor. Sí, empecemos por ahí. ¿Te gusta Cardano? Sí, la polla, tío. Ah, vale, entonces... La polla. Tiene un color precioso. Engorda, pero sí. Sí. Exacto.
Bueno, Pablo, ¿qué virtudes y defectos tienes aparte de tocarme las narices? Bueno, eso de tocarte las narices sería una virtud. Me gustaría primero empezar con los defectos y dejar para lo último las virtudes, ya que dicen que con lo último es con lo que se queda la gente. Entonces, soy una persona con muchos defectos. Muchísimos. No sabría diferenciarte muy bien entre las virtudes y los defectos, ya que creo que, bueno, depende de mucho la persona que lo está escuchando o la intensidad que le das a cada virtud o a cada defecto, ¿no? Por ejemplo, soy una persona muy activa, ¿vale? Es una persona muy activa. Esto se podría cualificar como una virtud, pero muchas veces mi entorno lo sufre y soy muy, muy pesado. O sea, como te he dicho antes, soy una persona muy intensa. A todo lo que me dedico lo hago a muchísima intensidad. Esto, evidentemente, me trae muchos beneficios porque soy capaz de, en menos tiempo, aprender mucho o aprender más porcentualmente, pero sí que es verdad que, hostia, a veces soy un poco cansino y mi familia alrededor, ¿no? Pues esto lo viene sufriendo los últimos tiempos. Es una persona muy perseverante. Quizás un defecto sí tengo, que he tenido toda mi vida, es que soy muy cabezón. Bien entendido, pues podría ser una virtud, porque se podría entender que es un sinónimo de perseverancia, pero mal entendido querría decir no reconocer tus defectos, y esto es una de las cosas con la que he trabajado muchos años y creo que ahora he llegado a un nivel sano, Adri. He dejado la toxicidad y ahora soy capaz, ¿no? Aunque me cueste un poquito y me tengan que ayudar, pero sí que es verdad que es una persona que cuando tiene una forma de pensar muy determinada, pues me lo tienen que hacer ver muy, muy, muy claro para salirme un poquito del tiesto. Así que, bueno, ese sería un poquito el resumen de virtudes, defectos, que seguro que me estoy olvidando 1000 más, pero no os quiero aburrir. Vamos, al final tu mayor virtud es también tu defecto, ¿no? Es lo que has comentado antes de siempre querer aprender, siempre querer hacer cosas nuevas, te lleva a ocupar mucho tiempo y eso afecta a tu entorno, ¿no? Porque correcto, incluso la ambición, Adri. Algo como la ambición, tú lo puedes bien entender, ¿no? O lo puedes mal entender. Yo soy una persona desde toda mi vida muy ambiciosa. Yo he jugado a fútbol y siempre he querido ser el mejor, ¿no? Ahora te pregunto un poco de eso. Claro, yo he querido hacer algo y yo siempre he pretendido ser el mejor. Sí que es verdad que tengo una cosa muy buena dentro de ser muy ambicioso, que es que no me gusta pisar a los demás. Es decir, que me gusta que se me cualifique por mis... por lo que yo he luchado, ¿vale? No por dejar mal a los demás. Esto es una cosa que sí que es verdad que soy muy honesto para eso, pero muchas veces pues esa ambición, si no es desmesurada, es muy sana, pero si la desmesuras, pues pierdes un poco el norte de la realidad e incluso te olvidas de seres queridos, ¿no? Entonces, creo que en el pasado sí he pecado un poquito de esto, pero con el futuro lo he sabido encaminar y esa ambición es muy sana y sobre todo es muy potente, Adri, es muy poderosa. Yo creo que todo el mundo tenemos que tener nuestro grado de ambición y es algo que vamos desarrollando o potenciando a lo largo del tiempo. Y hablando de tiempo, y tú que has mencionado el pasado, ahí te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo era el Pablo pequeñito, el Pablo canijo? ¿Cómo fue tu infancia? Y si tienes algún recuerdo en particular que quieras compartir. Hostia, tío, yo era un puto demonio, tío. Yo he sido muy malo, tío. Pablo Diablo, ya a mí me lo decían siempre. Era muy malo, tío. Era muy malo. Bueno, era un chaval muy activo, tío. Muy, muy nervioso. Y siempre la liaba. Lo que pasa es que yo nunca he sabido esconderme. ¿Sabes? Se me pillaban todas. No he sido nunca una buena mosquita muerta. Yo siempre he ido de frente. Entonces he sido muy rebelde. A mí se me recuerda como muy rebelde. Siempre que hablo con mis padres, con mis abuelos, soy una persona muy rebelde. Pero, bueno, era una persona también muy, muy cariñosa, ¿no? Y siempre he tenido... Que bueno, esto a lo mejor lo unimos con la parte siguiente. Hoy lleva esto el timón. Pero siempre soy una persona que me llama mucho la atención el dinero. Y yo recuerdo... pues, por ejemplo, que yo siempre trataba de hacer negocios de alguna forma, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el instituto, al llegar a primero de la ESO, ya un poquito más mayor, antes ya había hecho mis pinitos, pero ahí se me despertó firmemente, ¿no? El tema de la economía, sobre todo de conseguir dinero. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Ni siquiera me había planteado el porqué, pero tenía esa ambición en concreto. Y entonces yo me di cuenta que en el instituto habían unas máquinas expendedoras
que te daban como mini croissants, mini fosquitos, palmeras, cositas así, ¿vale? Envueltos en un papel transparente. Y eso no sé si tenía un coste de 80 céntimos, 60 céntimos. Y entonces a mí no se me ocurría otra cosa que cuando plegaba del instituto por la tarde, me iba al Lidl, creo que era, y compraba un montón de pastas de estas, las que yo veía que más faltaban en la máquina expendedora, que se suponía que eran las que más se vendían, y me las metía en una mochila aparte de la que yo llevaba para los libros, y en el patio los vendía por... Sí, los vendía por, no sé, recuerdo si eran 30 céntimos, 40 céntimos, y me acuerdo llegar a casa con una cantidad de monedas increíbles. Y mis padres me decían, ¿pero tú dónde coño has sacado tanta moneda, tío? Hasta evidentemente llegó los profesores que se dieron cuenta y me llamaron con el director y me pidieron por favor que eso no se podía hacer y tal y tal y tal. Pero sí que recuerdo, ¿ves? Que siempre he tenido muchísimas ideas al respecto y no he tenido nunca vergüenza. No, me daba absolutamente lo mismo. Sabía perfectamente que el profesor me iban a decir alguna cosa, pero yo quería probarlo. Entonces, cositas como estas... un montón. Ostras, qué curioso. Tú, un niño capitalista ya de primeras, ¿eh? Sí, y el caso es que yo en mi casa eso no lo he vivido, Adri. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Tu familia tienes un entorno emprendedor, autónomos? ¿Han sido trabajados por...? Cuéntame un poco de eso, que no lo tengo aquí apuntado, pero creo que es interesante. En absoluto, tío. La verdad que mi familia es una familia muy trabajadora, a la que doy las gracias por los valores que me han dado. Creo que son muy buenas personas y muy currantes, pero sí creo que bueno, el dinero no estaba bien visto. No se veía como un enemigo, pero no se utilizaba como un aliado. Bueno, incluso no se criticaba, ¿no? Pero comentarios como los que, hostia, es que estos no sé dónde sacan el dinero para hacer tantas vacaciones. Yo me pego un hinchón de trabajar y no consigo, ¿no? Entonces, han sido personas muy trabajadoras, poco emprendedoras. Sí es verdad que mi padre sí que ha montado un par de negocios, pero bueno, el enfoque igual no ha sido el correcto o incluso el momento. Es decir, ha salido del negocio antes de haber salido, ha entrado en momentos en los que no tendría que haber entrado. Entonces han sido personas que no han tomado buenas decisiones económicamente, que no me han dado una educación financiera, por decirlo de alguna forma, positiva, pero sí, por contra, sí que me han dado esa parte de tenacidad, ¿no? De no negociación a la hora de levantarse por la mañana, de enseñarte mucho lo que cuesta ganar el dinero, ¿no? Y sobre todo me quedo con eso. Pero la otra parte, la parte emprendedora, ¿no? Esta parte un poquito más elocuente, no sabría decirte de dónde me viene. Creo que es algo de nacimiento propio, tío. Son intereses que me fueron surgiendo al paso de los años. La parte emprendedora yo creo que te viene y saldrá a colación en las siguientes preguntas. No sé por qué, me da la impresión, ¿eh? Pero bueno. Hostia, vamos allá. Sí. Y a eso viene un poco la siguiente pregunta. Yo, a mí sí, porque somos socios y me lo has contado. No sé hasta qué grado querrás compartirlo, pero ¿has vivido momentos complicados durante tu vida? Sí, supongo que todos hemos pasado por momentos complicados. Sí, la verdad que no considero que haya tenido una vida en general fácil. Hay millones de personas que por desgracia lo han pasado mucho peor que yo, es decir, en ningún momento me cualifico como una persona que haya tenido una vida complicada. Vivo en un país que podemos cualificar como muchísimas cosas, pero tenemos muchas comodidades, no tenemos carencias en cuanto a la comida, en cuanto a cosas esenciales, así que no me puedo quejar en absoluto, pero sí que es verdad que bueno, he vivido una serie de desgracias familiares, por decirlo de alguna forma. Mi padre enfermó gravemente, se ha repuesto en muchas ocasiones, separaciones, historias. Entonces, no lo he tenido fácil. Me fui muy joven también a estudiar fuera con 17 años a buscarme la vida. No me ha dado nunca miedo a nada y todo eso he aprendido muchísimo. Y esto creo que es importante porque dentro de que a las personas nos hayan pasado más o menos cosas, sí que es cierto que a las personas hay muchas y otras muchas no tanto, tienen más capacidad que otras para aprender sobre lo mismo en menos veces. Es decir, hay gente que no aprende de la misma forma de un suceso, tanto positivo como negativo, y hay gente simplemente que no pretende ni siquiera aprender de ello, ¿no? Que esto es una cosa que tú y yo aquí divulgamos mucho y aprendemos mucho, y de los errores, como se dice siempre, se aprende, ¿no? Pero nunca se pierde. O aprendes o ganas o aprendes, pero nunca pierdes, ¿no? Es algo así. Sí, no, totalmente. Y la siguiente pregunta es, que creo que la acabas de responder, es ¿cómo han influido esos momentos en tu forma de ser actual? ¿Qué crees que te ha aportado superar esos problemas?
Pues de forma muy, muy positiva. Me ha dado mucha tenacidad, me ha creado una forma de pensar, me ha dado calma, sobre todo, porque yo era una persona, Adri, que esto es una de las cosas que tú y yo hablamos cuando hacemos nuestras partes psicológicas. Las personas nacemos con prisa, ¿vale? Y más en esta época, en esta etapa que estamos viviendo nosotros, es una etapa donde todo lo queremos ya, donde enviamos un mensaje y queremos que se responda ya, cuando tenemos un problema y queremos que se resuelva ya, ¿no? Y creo que tenemos que bajar esa temporalidad, ¿no? E intentar tomarnos la vida desde otra perspectiva. Esto, el otro día yo leía un libro, haciendo una cierta connotación muy rápida, que hablaba sobre esto, sobre la capacidad que tenemos ahora de perder la atención continuamente. Y si tú te fijas ahora, el arte, para mí, es difícil de apreciar. Yo veo un cuadro con 4 pinceladas y para mí no es arte y se están pagando millones de euros, ¿vale? Esto yo lo considero arte corporativo, es decir, son intereses por el cual pagar millones. Para mí arte es ir al Louvre, ¿vale? Y ver la estatua de Nike, es ver un esbozo de Da Vinci, es ver cualquier tipo de esto sí es arte. Era una maravilla ver que un hombre con tan poca cultura en ese momento, con tan pocas capacidades en cuanto a herramientas y demás, hacía esas obras de arte, porque ellos no pretendían conseguir el éxito ya, sino que pretendían no pretendían tener éxito, simplemente dedicaban toda su sabiduría y todo su tiempo, e incluso podían tardar, Adri, 6 y 10 años en acabar una obra. En cambio, esto ahora es imposible. Esto es imposible. Entonces, la recompensa debe ser ya. Exacto, por eso Cardano está en hateada. Si no la meto en vuelo. Podrías aplicarlo, e igual que sucede con la música. Hay mucha gente amante de la música que dice, joder, es que antes sí que había buena música, tío. Lo de ahora es ruido, tío, tanto reggaetón y tanta historia. Sí. Bueno, podemos compartirlo, ¿no? Esto depende de cada uno. A mí personalmente pues tampoco me agrada, pero sí que es cierto que el que genera una canción a lo mejor la hace en muy poco tiempo y es porque es de moda, porque es para disfrutarla ya, pero posiblemente de aquí a 5 años esa canción habrá muerto. En cambio, la música de Queen o de AC/DC o de muchísimos otros todavía se escucha. Sí, a ver, lo que yo creo que se ha perdido sobre todo es hacer las cosas por crear un cambio, no tanto por sobrevivir o intentar conseguir ese éxito superfluo, que de ahí va un poco la siguiente pregunta, ¿no? Así que la voy a decir directamente y ya divagamos sobre esto. Entonces, como te he preguntado esto de las dificultades y cómo te han influido, yo tengo la opinión que se va a entender perfectamente con esta pregunta que voy a formularte, y es, ¿crees que existe una correlación entre superar dificultades y aprender a superarlas con el llegar a tener éxito? Definiendo éxito como la felicidad personal, no como tener 4 Lambos. Si existe una correlación entre las dificultades y aprender a superarlas, básicamente, ¿no? Bueno, aprender a superar esas dificultades, lo que te enseña a superar esas dificultades, si crees que eso es una forma de allanarte el llegar a tener éxito. Mira, partiendo de la base de que el éxito lo entiendo como algo propio. Exacto, eso voy. Vale, porque muchas personas, me gusta esta pregunta, porque creo que la gran mayoría de las personas el éxito lo compara con lo que puede conseguir de cara al resto, ¿no? Y yo aquí, esta parte, yo me la hago muy íntima, para mí es muy propia. Para mí el éxito es propio, es mío. Yo solo sé los objetivos que tengo y solo sé yo lo que me va a costar conseguirlos y solo yo siento la gratificación de obtenerlo cuando lo he conseguido. Entonces, creo que esta parte la hacemos muy pública y creo que es muy propia. Entonces, creo que esta parte es bonita porque creo que el éxito sobre todo está en ser feliz, ¿no? Y la siguiente pregunta sería ¿y qué es ser feliz, no? Pues esto es definible para cada persona. Para una persona ser feliz será tener una familia y para otro ser feliz será viajar por todo el mundo, ¿no? Sin tener esa familia. Entonces, el éxito es muy abstracto y es muy íntimo. Entonces, creo que esa palabra hay que cuidarla muchísimo porque está últimamente en boca de todos y creo que pocas personas la comprenden. Sí, pero te me has ido, Pablo. ¿Tú crees que superar dificultades y aprender a superarlas te ayuda a llegar a ese éxito de una manera más sana o directamente te facilita el tenerlo? Claro, es obvio, es evidente. Superar dificultades es parte, ¿no?, de llegar al éxito. Sí, es parte. ¿Sabes qué pasa? Que yo me he dado cuenta en general que tampoco es que lleve mucho vivido, llevo 25 años vividos,
pero desde que tengo uso de conciencia he ido desarrollando un pensamiento que yo me he encontrado con ciertas dificultades. Obviamente hay gente que lo pasa peor. Esto no puedes hacer una comparación. Cada uno es él y sus circunstancias, como decía Aristóteles. Tu madre, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Tú tienes 25 años vividos y tu madre 25 años sufridos, ¿no? Entonces... Sí, desde que me gusta Cardano es más duro aún. Pero a lo que quería llegar es que me he dado cuenta de que la gente que ha vivido muy cómoda, sin que, no te digo de rica, sino que no ha tenido dificultades en su vida, que siempre ha recibido mucho amor y demás, no cambia, le cuesta mucho cambiar. En cambio, la gente que ha pasado dificultades y ha tenido que cambiar a la fuerza, ostras, es que cambia mucho el hablar con una persona del tipo A y del tipo B. Sin menospreciar a ninguno, ¿eh? Pero me he dado cuenta de ese hecho. La gente que lo ha tenido difícil es gente que está más capacitada al cambio, a conseguir grandes cosas, que la que no. Sí, yo creo que el cambio radica en la adaptación. Las personas nos adaptamos absolutamente todo, ¿no? Entonces, siempre, evidentemente, es mucho más fácil acostumbrarse a lo bueno que acostumbrarse a lo malo. Exacto. Si tú te has pegado 4 años picando zanjas y de repente te meten en un despacho, para ti eso será una maravilla. En cambio, si tú has estado 4 años en un despacho y de repente te ponen a picar zanjas, eso básicamente será una mierda. Entonces, creo que sí. Creo que por eso yo soy una persona que a mí no me gusta nada acomodarme. A la que me veo acomodado, cambio. E incluso si veo que algo me da miedo, me gusta exponerme a ello para saber hasta qué punto eso es miedo, o es inseguridad, o es qué. Y eso forma parte del conocernos a nosotros mismos. Entonces, esas personas que igual lo han tenido un poquito más fácil, como tú comentas en la vida, tendrían que exponerse un poquito más y tratar de conocerse en otro tipo de situaciones menos cotidianas para ellos. Entonces, ellos tendrían que hacer ese trabajo y gente, pues igual, que no lo ha tenido tan fácil, tiene también que aprender a ser feliz, Adri, porque yo conozco a mucha gente, por ejemplo, por poner un ejemplo muy directo, mi santo padre, que para mí es uno de mis referentes máximos, es una grandísima persona y siempre ha mirado más por los otros que por él mismo. Entonces, cuando él ha tenido un poquito de dinero que se ha ganado con el sudor de su frente, él no ha sabido disfrutarlo. Y esa es la realidad. Él trabajar ha sabido mucho, pero disfrutarlo ha sabido poco. Entonces, te puede ser lo mismo encontrar en una parte que en otra, ¿no? Entonces, nosotros debemos intentar, sobre todo, conocernos e intentar saber vivir en todos los campos e intentar conocernos, sobre todo, para poder ser felices. Estoy de acuerdo. Yo la verdad que creo, aquí expongo rápidamente, superar problemas desde joven creo que te da una coraza que, si bien no te encierras totalmente, te da unas capacidades de superación y de hambre y de ambición de siempre buscar algo mejor, que no te las da el haber siempre vivido entre algodones de amor y sin ningún problema familiar y nada. Simplemente No, aquí no hay debate. Aquí no hay debate. El amor tiene que existir siempre en una familia, pero debe haber también la lucha propia. Un padre debe dejar que su hijo se caiga y se haga daño y aprenda que la siguiente vez, pues, a protegerse él mismo, ¿no? Al final llegará un momento que nosotros no estaremos. Entonces estoy de acuerdo, Adri. El sufrimiento es aprendizaje. Totalmente. Y hablando de cambios en la vida y de super dificultades, ¿algún consejo que darías a la gente que quiere iniciar un cambio en su vida? ¿Algún hábito o truco que a ti te haya funcionado en momentos difíciles y que hayas dicho, oye, quiero cambiar? Bueno, esto yo también creo que el tema de los trucos y demás, esto habría que hablar con cada uno de ellos y saber, ¿no? Un poquito qué carencias tiene. Pero sí que es cierto, el consejo que sí daría es que esto no sucede. Dos cosas. Lo primero, conoceros. Hacer introspección, preguntaros el por qué. Cuando tú te sientes mal por algo, pregúntate por qué te sientes mal realmente, ¿vale? E intenta indagar en ello. Es decir, nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Estamos permanentemente escuchando YouTube, la televisión, los podcasts, la radio, a los demás, las redes sociales, pero nosotros no nos escuchamos nunca. Nunca apagamos la tele, apagamos los dispositivos electrónicos y pensamos, meditamos durante 10 minutos, solos, con todo en silencio. Eso da muchísimo provecho y soluciona gran parte de los problemas que tienes en mente. Supongo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Hostia, qué mal día tengo, tío, es que me han pasado un montón de cosas, es que tal, es que cual. Y te sientas realmente a pensar todo eso que te ha pasado y apenas es nada. Son tonterías. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que son chorradas. Entonces, lo primero que haría es intentar conocernos cuanto más mejor y escucharnos a nosotros mismos. Parece algo muy esencial, pero al final somos la única persona que nos va a acompañar a lo largo de la vida, somos nosotros mismos. Entonces merece la pena que nos cuidemos, tanto psicológicamente como físicamente. Y luego, por otra parte, cerrando la primera, sería hacernos preguntas.
Creo que nos preguntamos muy poco y deberíamos preguntarnos mucho más. Yo soy una persona que la aplicación que más utilizo del mundo es Google. Google para mí es algo esencial, es como el agua. Yo estoy permanentemente preguntándome cosas. Yo escucho una palabra que no conozco y la busco. Yo hay algo que no comprendo e indago y profundizo en ello. Es decir, os invito a que os hagáis muchísimas más preguntas y os haréis... esto os llevará a otro nivel. Ya no solo a nivel intelectual, sino os dará una seguridad, ¿no? Y no sé, creo que es muy interesante, Adri, el tema de hacernos preguntas, es muy necesario. Totalmente, pero mira, fíjate, o sea, el hábito de hacerte preguntas, de buscar la información y de sacarte las castañas del fuego viene de intentar superar problemas por uno mismo. Es que es así. Correcto. Es que es así. Correcto. Y bueno, me encantaría seguir hablando de esto, pero llevamos 25 minutos, ¿sabes? Sí. Así que vamos a pasar a la parte que le interesa a la gente, que es la guita, ¿no? Como suelen decir. Hablando de la parte inversora, bueno, ya me has dicho que eres un niño capitalista que revendía cosas de máquinas, eso ya lo sabemos, pero ¿cuándo te pica el gusanillo por la inversión y con qué? ¿Cuándo te pica el gusanillo y que me digas rápidamente cuál es el primer activo o modelo de inversión que tú ejerces? Tío, recuerdo que tú me explicaste que fue el trading y el mío es casi más heavy. El mío fue la apuesta deportiva. Es verdad, me lo comentaste. El mío fue las apuestas deportivas. Después de yo hacer muchas historias de compraventa, de 1000 cosas, porque estuve exportando material en China y todo, que mi casa parecía un garaje, mi madre casi me echa de la casa. Hice cría de peces también y vendía a una tienda de animales al lado, peces, o sea, he hecho de tremendísimas. Pero sí, sobre todo, donde moví un poquito más de pasta y donde me interesé más fue en el tema de la apuesta deportiva. Me acuerdo que arranqué con William Hill, con una cuenta, y encontré una cuota floja y la exprimí mucho y mi padre le dije, mira papá, sube, que he ganado 4.500 euros. ¿Que tú has ganado qué? Sí, 4.500 euros. Y ahí empezó un poquito mi andadura, ¿no? Con ese amor, ¿no? Con el dinero, abandoné ese sistema, evidentemente, y bueno, eso fue evolucionando hasta el día de hoy. Pero yo creo, Adri, que fue ese un poquito el detonante, ¿no? El nacimiento de Rafa Nadal. Ahí fue. Además, invertía solo con tenis. Perfecto, entonces, solo con tenis. Entonces, como has dicho hasta el día de hoy, al día de hoy, tus prioridades como inversor, ¿qué perfil de inversor tienes y en qué inviertes y por qué? Vale, mis prioridades es generar rentas pasivas. ¿Vale? No pretendo hacerme rico de noche a la mañana. Sé que el dinero cuesta mucho trabajo. Estoy dispuesto a trabajar, por lo menos durante unos años. Y ahora mismo mi prioridad como inversor es aprender, Adri. Estar en permanente aprendizaje. Y bueno, mi perfil de inversor es un inversor quizás más pasivo que activo. Siempre te gusta de alguna forma incidir, ¿no? en las inversiones en las que haces, pero tienes que ser sobre todo muy realista, ¿no? Yo siempre pongo los mismos ejemplos porque soy un tío que soy muy típico, como tú has dicho. Entonces, Arbeloa era un jugador de fútbol del Real Madrid y tenía unas limitaciones técnicas tremendas. De hecho, sí. Había mucha gente que no entendía, ¿no? Porque este jugador podía jugar una final de Champions con el Real Madrid o incluso podía ser titular con España, ¿no? Con una de las mejores Españas de la historia, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo. Este tío conocía sus limitaciones. Este tío jugaba porque conocía sus limitaciones y no hacía más de lo que debía hacer. Y eso le convertía en un jugador muy eficiente y muy válido, ¿no? Pues yo creo que esto es un poquito lo mismo, ¿no? Yo adopto un perfil muy eficiente y muy válido a mi modo de ver. Intento minimizar riesgos y sacarle el máximo rendimiento base a las... Dime. Que sobre todo lo que yo me quedo es que tú eres una persona que eres muy consecuente con la vida que llevas porque eres, como tú bien dices, te has hecho las preguntas adecuadas y has dicho, es que yo no quiero estar activamente, yo quiero algo tranquilamente con un riesgo-beneficio moderado. Correcto. Y que poco a poco me genere ingresos, que yo creo que es lo mejor, adecuarse a cómo cada uno es. Correcto, a lo que es, a lo que quiere y a sus necesidades, ¿no? Y entonces, haciéndome todas estas preguntas, creo que te lo he definido más o menos. Entonces, la siguiente pregunta te iba a decir si alquiler o hipoteca, como es tu campo de que más te gusta, los bienes raíces, pero te voy a hacer una pregunta distinta y creo que la vas a contestar que si alquiler o hipoteca. Debe decir, ¿qué consejo le darías a un chaval que se incorpora al mercado laboral y que en unos años pueda llegar a plantearse su primera inversión en los bienes raíces? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo dirías, enfócalo de esta forma o de otra?
Para contestarte me gustaría hacerte una pequeña pregunta, Adri. Este chico o chica que arranca y que quiere comprarse una vivienda, ¿lo quiere hacer para él o lo quiere hacer como inversión? Es decir, ¿para vivir él o como inversión? Yo te voy a complicar la respuesta. Es decir, para vivir él de primeras y luego como inversión. Vale, para vivir de primeras, a mí en un principio no me parece la mejor opción, pero bueno, el consejo le daría sobre todo que tuviese paciencia. El que compra rápido compra caro, ¿no? Esto es así siempre. Entonces, exacto. Sobre todo que espere a que las hipotecas estén en un buen punto, ¿no? Como podría haber sucedido hace unos meses o incluso ahora. Podría ser un buen momento para conseguir un tipo fijo. Yo le aconsejaría también un tipo fijo y aparte de eso, bueno, también que no le lastre, ¿no? El hecho de haber invertido en ello, que no se quede a cero. Y luego que se piense muy bien dónde la quiere comprar. Y luego que intente comprar, si no por debajo de mercado, a precio de mercado, es decir, que no se vaya por las nubes. Pero claro, también te diría que si arranca, le daría este consejo. Si es una persona que ya tiene, pues, por ejemplo, más capital y que tiene otra edad, pues igual ya no lo ve como una inversión esa vivienda, sino que quiere morirse allí. Entonces, quizás el tema del precio es menos importante, porque igual es más un capricho, en el sentido de, o un gusto que te das, ¿no? Por todo el trabajo que has recibido. Entonces, incluso no te importa pagarlo caro, ¿no? Porque crees que te lo has ganado. Entonces, depende mucho de la perspectiva en la que lo enfoques. Sí, por eso te decía un chavalín que... Claro, es que aquí es que es el problema, ¿no? Si tienes esa hambre inversora, pues siempre te vas a comprar la primera casa, aunque vayas a vivir en ella, lo vas a hacer con un perfil más inversor, ¿no? Pues lo vas a decir, vas a buscar una buena zona, un piso que sea fácil de reformar tal vez. Claro, es que Adri, a mí me da pena porque yo siempre suelo ver lo mismo, ¿no? Primero actúas y luego te haces preguntas. Esto sucede mucho. Por ejemplo, cuando tú eres un chico... Claro, cuando tú eres un chico muy joven, es un chico impulsivo que consigue su primera nómina con 1.000 euros y, bueno, como veis en casa de los padres, pues tienes... A pesar de que cobras 1.000 euros, pues a lo mejor te quedan, yo qué sé, para ti todo o casi todo, ¿no? Entonces te ves con mucha pasta y te metes en el típico BMW, en el típico Audi, que te cuesta 45.000, 55.000 euros, y en ese momento te parece una buena idea, es un biplaza y realmente pasan 10 años, cumple los 30, conoces a una persona y te apetece tener hijos. Ese coche aún lo estás pagando y no te sirve para nada. Exacto. Entonces, por eso te digo que creo que lo más importante que le podría decir a este chico antes de que haga nada es que primero piense las cosas y que después actúe, porque no, por desgracia, y también teniendo en cuenta que es un poco normal, la gente joven actúa normalmente al revés, y yo lo he hecho, Adri. Yo he actuado al revés. No en este caso que te he citado, pero sí que es cierto que evidentemente si fuese hacia atrás habría decisiones que las tomaría de una forma distinta. Criptomonedas, creo que tú y yo hemos vivido más o menos la misma fase, ¿no? Empezamos a invertir a la vez. ¿Cómo ha ido cambiando tu visión sobre este mundo y cómo enfocas ahora mismo la inversión en las criptodivisas o en los criptoactivos? Vale, pues bueno, también yo creo que el tema de la visión lo marca mucho en los momentos, ¿no? Los trances que vives a lo largo de tu etapa como inversor. Entonces, nosotros entramos en una etapa muy buena, en el que el mercado está muy arriba y ahí no eres muy consciente de nada, porque todo te parecen buenos proyectos y inviertas en lo que inviertas, ganas dinero, ¿no? Entonces, creo que bueno, hemos vivido esa etapa y ahora estamos viviendo una etapa que pues igual que es menos jugosa, ¿no? Pero que es realmente donde te puedes formar y puedes aprender muchísimo. Entonces, al principio sí que es cierto que hubo una época donde yo fui súper maximalista de Bitcoin, conociéndolo y defendiendo sus rasgos, y a medida que pasa el tiempo te das cuenta particularmente de que igual tu visión es súper válida y está justificada con datos, pero al final es un activo que usan las personas, y si las personas no piensan igual que tú, igual el rumbo que cogen no es el que tú crees. Correcto. Entonces vas adaptando igual esa forma de verlo, el valor de ese activo y sus características y su tecnología no cambia porque sigue siendo la misma, pero sí que eres un poquito más consciente de la situación y hacia dónde podemos ir. Entonces te diría que al principio me gustaban muchísimos proyectos y ahora solo confío en 4, por decirte, 4 o 5 como mucho. Bueno, al final es lo que va a pasar. Se quedan los que realmente aportan algo. Es el problema de haber entrado en una burbuja. Y no pasa nada. Ahí está. Lo importante es quedarse con inteligencia, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que el consejo, casi que voy a responder por ti, el consejo que le darías a un inversor novato en criptomonedas sería con cabeza siempre, ¿no? Con cabeza siempre y que no le cieguen las rentabilidades. Y que se centren sobre todo en no perder y no en ganar. Yo es el mejor consejo que le podría dar a alguien. Que aquí todos, sin conocimiento...
Si todos pudiéramos ganar sin conocimiento, esto no tendría sentido. Es muy curioso porque yo publiqué un hilo hablando de una protección en futuros para no perder capital y había gente que me diría, pero es que así no ganas. Es que no estoy buscando con esa estrategia ganar. Estoy intentando preservar mi capital, que es la primera regla de la inversión. Ya, bueno, pues ese es un poquito el problema. Entonces yo daría el consejo sobre todo el centrarnos en no perder, ya no solo en criptos, sino en cualquier cosa, pero hablando de criptos pues muy especialmente, y después si podemos ganar, pues muchísimo mejor. Yo añadiría una cosa, es no obsesionarse con las criptomonedas. Porque muchas veces nos metemos, queremos ver la última noticia, queremos ver no sé qué, no sé cuántos, y te acabas absorbiendo en un mundo que dices, no estoy haciendo nada, consumo YouTube, consumo Twitter y encima estoy perdiendo dinero, ¿sabes? Entonces buscar un poco ese perfil, ¿no? De que necesitamos, oye, pues mira, yo a largo plazo hago DCA porque que si no estoy todo el día mirando las gráficas y no puede ser. Sí, bueno, el focus, ¿no? Yo creo que es muy importante, lo mismo que decimos siempre en la vida. Y ya no solo en criptos, sino hablando de todo en especial, ¿no? No porque te guste mucho algo tienes que olvidar que tienes familia, por ponerte un ejemplo. Entonces creo que es muy importante el tener las cosas claras y está bien hacer focus en algo, pero no nos olvidemos de quién somos, qué queremos y de dónde venimos sobre todo. Creo que eso es muy importante. Y hablando de dónde venimos y de personas, familia, ¿qué personas te han inspirado a ti? ¿Tienes a alguien ahí que digas, ostras, pues esta persona en este momento me ayudó mucho, me transmitió una forma de pensar radicalmente distinta? Quizás mi padre ha sido una persona que ha influenciado mucho. Ya no tanto inspirar en sí, sino porque inspirarme, soy una persona que me gusta quedarme con lo mejor de cada uno. Entonces creo que he sacado inspiración de muchísimas personas. No sabré decirte de unas más que de otras, pero es una persona que se va quedando con muchas cosas, es una persona muy observadora, y ahora que implica en mi trabajo pues muchísimo más, pero como influencia quizás mi padre ha sido la persona más influente en la vida porque he conocido su máximo esplendor físico y psicológico hasta que enfermó, ¿no? Y he visto a ese hombre tan dañado y tan vulnerable, ¿no? Y entonces creo que este hombre era muy rudo y después tan tierno, ¿no? Tan sensible, que he podido ver todas sus caras y he aprendido mucho de sus errores y de sus aciertos. Creo que es una persona que a mí me ha inspirado muchísimo y es una persona que la verdad que me ha marcado mucho. Después, por otro lado, mi abuelo también fue una persona muy importante de que bueno, todavía por suerte está vivo, y bueno, tengo grandísimos recuerdos. Entonces, sobre todo en mi familia, te diría, sí que he aprendido mucho de muchas personas, pero mucha influencia, pues por remarcar a alguien, quizás sería mi padre. Claro, es que a veces confundimos el que te hayan inspirado con el que te hayan influenciado, porque la inspiración puede durar un tiempo, Adri, ¿sabes? Pero exacto, la influencia es permanente. Entonces, a mí me gusta diferenciar esto porque creo que además es muy importante. Yo miro una película y me inspira y puedo redactar un artículo sobre ello, ¿vale? Pero quizás pasado mañana yo ya no recuerde, esa inspiración se ha evadido. Entonces creo que la inspiración es algo muy momentáneo y la influencia creo que es bastante más permanente. Hablando de inspiraciones, ya que has puesto el ejemplo de la película, sí, yo creo que sí, todo el mundo tenemos un libro que recuerdas con especial cariño porque te transmite algo especial, ¿no? ¿Tú qué 2 libros te han cambiado la vida o qué libro? No te voy a poner un número exacto. ¿Qué libro recuerdas que te haya cambiado la forma de pensar y por qué? Vale, yo voy a citar el que supongo que cita todo el mundo. Aquí voy a seguir siendo típico, Adri. Padre rico, padre pobre, creo que es una lectura obligada. Sí que es cierto que en un primer momento te marca porque te da ciertas nociones y te hace diferenciar entre activos y pasivos y cosas que hasta el momento igual no habías escuchado o lo habías hecho de una forma muy abstracta y de una forma muy curiosa. No sé qué tienen esas letras que te hacen inspirar y luego, evidentemente, cuando llevas un tiempo estudiando sobre el tema y te has convertido en un experto o semi-experto, lo recuerdas con nostalgia e incluso te parece muy básico, ¿no? Lo recuerdas como algo muy esencial, pero sí que es cierto que bueno, no solo a mí, sino a muchísimas personas les ha marcado. Entonces sería uno de los primeros libros que yo aconsejaría a alguien para leer. Por otro lado, hay un libro estoy leyéndolo, Adri, y lo recomiendo fielmente, me gusta muchísimo, que se llama, espérate, tío, es que ahora no, El arte de la guerra. Ese me lo he leído yo también, brutal.
Vale, es un libro precioso, espectacular, habla de estrategias de guerra, pero extrapoladas a la vida, ¿no? Te habla lo importante que es conocer el terreno, conocer a las personas, entonces te da armas y te hace pensar mucho. Creo que es algo muy inspirativo, como hemos dicho antes, y lo recuerdo con grandísimo cariño, muchas frases de las que se contienen. Y después, para una persona que quiera empezar, y también a mí me marcó mucho porque creo que es súper interesante y no se habla tanto de ellos, no os ceguéis por el título, es El patrón Bitcoin. Este libro, de verdad, de lo que menos habla es concretamente de Bitcoin. O sea, habla de la historia del dinero desde los inicios y hace una crítica dura hacia el sistema tradicional. Y además cita muchos libros anexos, tienes ejercicios mentales que puedes hacer con sus reflexiones y me parece un grandísimo libro, Adri. Esto también sería una grandísima recomendación. Y por último, citando uno que a ti particularmente te gustaría muchísimo, que ya te recomendé que te leyese, son una serie recoge las vivencias de los hombres más exitosos y más revolucionarios, ¿no? en estos últimos tiempos, y es el de Napoleón Hill. Sí. Piense y hágase rico, creo que se llamaba. Este es una pasada y también lo aconsejo. Además es cortito y entra muy bien. Así que bueno, creo que he respondido un poquito a tu pregunta. Está perfecto. Hoy se nos ha hecho 40 minutos, pero bueno, también es un capítulo especial. ¿Qué esperabas? Sí, ¿qué esperabas? Que estás hablando conmigo, tío. Luego me dices a mí que me preguntan la hora y digo cómo se inventó el reloj. No, ¿sabes qué ha pasado, tío? Que a mí, como hablas siempre tú mucho más que yo, a mí se me ha acumulado hoy todo. Y hoy lo estoy sacando. Sí. Como un grano, ¿no? Tenías que sacarlo. Claro, tío. Pues nada, este es un capítulo especial porque es el último de la temporada. ¿No, sí, Pablo? Digo, ahora sí. Te paso a ti la pelota. Ahora vuélvete tú el locutor. Muy buenas, bienvenidos. Pues perfecto, pues nada, ya hemos llegado a la parte final. Hoy me ha tocado a mí ser el entrevistado. Ha sido raro al principio, pero Adri ha llevado de puta madre la entrevista y nada, siempre es un placer abrirse un poquito más, creo que es muy necesario. Vienen muchísimas novedades. De hecho, Adri y yo ayer tuvimos una reunión en la que sentábamos un poquito las bases, ¿no? del forjado que vamos a levantar a partir del año que viene y vienen cosas muy bonitas, ¿no? Viene una vertiente un poquito distinta. Nos quedamos con lo mejor de esta temporada, que ha sido nuestra primera temporada. El proyecto es muy joven, Ornito Crypto quiere crecer y bueno, la verdad que estamos intentando también incorporar a más gente para bueno, Adri, para que podamos seguir dando un buen servicio, ¿no? a claro. Todos los oyentes. Al final, para hacerlo más escalable necesitas más gente que esté que tenga si bien nunca van a tener el mismo amor que nosotros, pero que les guste el proyecto y que estén y quieran involucrarse, siempre hay gente con esa motivación y al final los necesitas. Al final tenemos un tiempo limitado y queremos incorporar gente, como ha dicho Pablo, para dar un buen servicio, porque los servicios que queremos dar, si no son buenos, no los hacemos. Porque para hacer un churro, ¿o no, Pablo? Tú y yo somos iguales en ese aspecto. Para hacer un churro no lo hacemos. No, entonces, si se hace algo, se hace bien. Y si no, no se hace. Con esas estamos ahora mismo. Pues sí, perfecto. Y nada, iremos anunciando. No queremos hacer demasiados spoilers ahora porque queremos anunciarlo cuando abramos la segunda temporada, que será en septiembre. Daremos este mes de vacaciones, pero ya te digo, vienen cosas muy bonitas en las que os haremos partícipes e invitados que estamos cerrando que son la auténtica hostia. Así que, bueno, sin más, da mucha pena, Adri, pero nos vamos a despedir de la audiencia. Sí, nos despedimos. Os deseo un buen mes de agosto. Pasadlo bien con la familia, desconectad de los gráficos, que es importante, y nosotros seguiremos mandando la newsletter y en septiembre nos tenéis aquí dando por saco otra vez. Por supuesto. Y nada, pues lo dicho, que estéis muy tranquilos, que disfrutéis un montón, que es importante aprender y formarse, pero que también es importante tomarse un tiempo, respirar, disfrutar de todo, que seguro que el mes que viene, vaya, falta un mes, será espléndido y le sacaremos muchísimo provecho en cualquier sentido. Así que gracias, no podemos deciros más otra cosa que gracias por vuestro apoyo, por escucharnos siempre y nada, tanto Adri como yo estamos orgullosos de lo que se ha creado, de lo que está creciendo aquí y haremos todo lo posible para que esto vaya para adelante. Eso es. Así que, Adri, nos despedimos. Que vaya muy bien y disfruta también mucho el verano.
Igualmente, Pablo, pásalo bien, a descansar, que te lo mereces, que has tenido mucho curro. Y un saludo, gente, nos vemos. Chao. Un saludo, familia. Chao, chao.